El Breviario de Podredumbre de Émile Cioran se presenta como un texto que roza los límites de la desesperanza y al mismo tiempo los de la lucidez más descarnada. No se trata de un mero compendio de aforismos o de sentencias desilvanadas, sino de una obra que se erige en un monumento a la duda, al hastío y a la revelación de la nada, a través de una prosa poética y por momentos cortante como un escalpelo. En estas páginas, Cioran examina cada uno de los pilares sobre los que se asienta la existencia humana: la historia, la identidad, la moral, la religión, para exponer sus fracturas, sus grietas y, en última instancia, su podredumbre latente. El breviario de podredumbre se compone de diversos segmentos que podrían leerse como ensayos breves o aforismos extensos. Sin embargo, hay una continuidad interna en la medida en que todos giran en torno al mismo eje: la decepción ante los fundamentos de la existencia y la interrogación incesante sobre la validez de cualquier principio o certeza. El libro abre con una voluntad de desentrañar las trampas de la conciencia, dejándonos frases que, según Cioran, retratan la caída de la lucidez. En uno de sus primeros pasajes afirma: destruir ilusiones es el paso inaugural hacia la sabiduría. Esta idea atraviesa todo el texto y nutre el tono general de la obra. La sabiduría, en la versión cioraniana, no consiste en la acumulación de conocimiento, sino en el desmantelamiento de cualquier fe en la validez de las construcciones del espíritu. Digamos que desde un punto de vista filosófico, esta actitud recuerda a la tradición escéptica que, desde Pirrón hasta Montaigne, defiende la suspensión del juicio y la conciencia de nuestra fragilidad cognitiva. Sin embargo, Cioran va más allá del mero escepticismo. No se limita a cuestionar la posibilidad de la certeza, sino que despliega una crítica radical de la esperanza misma, en la medida en que ésta perpetúa la obstinación de creer en algo. Por ejemplo, en otro pasaje demoledor sobre la historia escribe: la historia es la prueba de que nada de lo que se propone el hombre merece la pena ser emprendido, con lo cual manifiesta el sinsentido de las grandes gestas colectivas y la futilidad de nuestros proyectos de transformación. El desasosiego que emerge de estas páginas no es, por lo tanto, una mera pose de inconformismo, sino la consecuencia directa de haber hollado todos los caminos posibles y haber constatado que se fundan en la nada. Uno de los temas centrales del breviario de Podredumbre es la exploración del yo como núcleo de contradicción y a la vez de autoengaño. Cioran insiste en que el yo es en el fondo una ficción a la que nos aferramos para dotar a la existencia de una continuidad aparente. Escribe: nuestras certezas sobre nosotros mismos no son más que espejismos sostenidos por la costumbre de vivir. El yo se convierte, pues, en un dispositivo que encubre la vorágine interna de la nada y así nos permite seguir funcionando en el mundo. Dentro de la tradición filosófica, esta crítica del yo enlaza con lecturas budistas que postulan la inexistencia de un yo permanente, así como con, por ejemplo, Nietzsche, quien denuncia la gramática del sujeto como un espejismo impuesto por el lenguaje. Sin embargo, Cioran va incluso más lejos al destacar la dimensión enfermiza de la conciencia del yo. Para quien se contempla demasiado a sí mismo, la identidad, afirma, deviene en un veneno. Y es que cuanto más nos fijamos en aquello que consideramos nuestro ser, más advertimos su radical vacuidad y, por ende, la imposibilidad de sostener cualquier forma de autoestima o proyecto personal. El libro, por tanto, no se limita a reducir el yo a la nada, sino que escenifica la tortura de descubrir que esta nada aspira a serlo todo y genera tensiones constantes con el individuo. Cioran se burla de los intentos del ser humano por afirmarse y trascender esta fragilidad. El orgullo, la ambición,
la voluntad de poder, la necesidad de reconocimiento, todo es puesto en entredicho. Ello adquiere un cariz absurdo ante el vacío fundamental que nos constituye. Cuanto mayor es el empeño en ser alguien, más profunda se vuelve la náusea al sabernos nada. Por tanto, se percibe aquí su vena irónica y a veces mordaz, que impide cualquier consuelo o salida que no sea la aceptación amarga de nuestra condición contingente. Para Cioran, la historia no es un dominio donde las sociedades progresan, sino el escenario en el que las civilizaciones se suceden y mueren, sin otro resultado que el incremento de la fatiga y de la desilusión. La historia emerge como el reino de la repetición eterna de los mismos errores, de la misma crueldad y del mismo espectáculo de grandezas marchitas. Uno de los ejemplos más elocuentes se halla cuando Cioran asevera: toda civilización perece cuando no soporta ya verse reflejada en su propia podredumbre. Aquí la noción de podredumbre se extiende más allá de lo individual para abarcar las colectividades, describiendo el inevitable ocaso de cualquier cultura que ha perdido su energía vital. Lejos de una lectura cíclica o teleológica de la historia, Cioran propone una visión pesimista en la que cada época vive su propia ilusión de inmortalidad hasta que la corrosión interna la arrastra a la disolución. Tal perspectiva conecta con la crítica de los grandes relatos del progreso, típica del siglo XX, aunque en Cioran adopta tintes nihilistas. A diferencia de filósofos que promueven una lectura dialéctica como Hegel, Cioran no identifica una finalidad ni un avance en los procesos históricos, sino un movimiento que parece cebarse en su propia inutilidad. Si la historia tuviera un sentido, escribe, nos ahorraría la tentación del suicidio. En este ámbito, su crítica se torna también política, aunque sin adherirse a ninguna ideología. La política, en tanto actividad que pretende organizar y guiar el destino de las masas, aparece como otro espejismo. Las doctrinas políticas no son más que formas de fanatismo disfrazadas de promesas. El lector encuentra así no una propuesta concreta de solución, sino una desconfianza absoluta hacia cualquier proyecto de cambio. El hilo conductor radica en que el ser humano, con su arrogancia y su pasión, reproduce en la esfera pública la misma descomposición que lo marca a nivel individual. Otro punto esencial en el breviario de Podredumbre es el enfrentamiento con la cuestión del suicidio y más ampliamente con el problema del valor o desvalor de la existencia. La obra está permeada de reflexiones que oscilan entre el anhelo por la aniquilación total y la imposibilidad de consumarla. He cultivado la idea del suicidio como una flor exótica, sostiene en uno de sus pasajes más notorios, poniendo de manifiesto que el suicidio no es para él solo un acto de desesperación, sino también una fuente de fascinación, una posibilidad que da un cierto poder al individuo sobre su propia vida. La dialéctica entre la tentación de la nada y el mantenimiento de la vida se hace patente en numerosos pasajes, donde Cioran describe la existencia como un malestar crónico y la conciencia como un veneno que no deja de roer. Sin embargo, el libro no se cierra en la apología del suicidio, sino que revela la extraña contradicción de quien, aun rechazando toda perspectiva de redención, no se decide a desaparecer. En este sentido, la obra ofrece un matiz de profunda contradicción. Vivimos por debilidad, porque no nos atrevemos a llevar hasta el fin la lógica de nuestro desencanto. En otras palabras, la misma lucidez que hace insoportable la existencia nos impide el gesto definitivo de la autodestrucción. Desde un punto de vista filosófico, estas reflexiones evocan la noción de náusea existencial descrita por Sartre o la experiencia absurda de Camus. Sin embargo, mientras Camus
todavía encontraba en la rebelión un gesto para afirmar la vida y Sartre proponía la libertad como fundamento para la acción, Cioran se mantiene en un pesimismo radical. Hasta la rebelión nos traiciona, escribe, no hace más que aplazar el silencio que todo lo devora. Así, su crítica incide en la impotencia última de cualquier opción humana ante la evidencia de la muerte, la nada y la podredumbre. Con ello, no busca incitar a la desesperación, sino mostrar la contradicción inherente a la conciencia. Se niega a morir y, sin embargo, no puede dejar de estar saturada de hastío. La religión emerge también en el texto como otra gran cuestión que sirve de ejemplo de la necesidad humana por encontrar un sentido trascendente. Cioran desprecia cualquier forma de consuelo religioso al considerar a la religión un engaño estructural de la conciencia. En el breviario de Podredumbre afirma: toda esperanza de salvación supone una mentira piadosa, la de que algo puede redimirnos del tiempo. Este tiempo que corroe, que arrastra toda la descomposición, aparece en la obra como la mayor antítesis de cualquier pretensión de eternidad. Por ello, las religiones, en su afán de prometer un más allá exento de finitud, se convierten para Cioran en la máxima manifestación de la ilusión. Esta perspectiva lo conecta con autores como Voltaire o Nietzsche, pero en Cioran la dimensión existencial del tema resalta con especial crudeza. En lugar de proponer un ateísmo de naturaleza racionalista, elabora una suerte de mística negativa, un misticismo de la nada en el que la idea de Dios se transforma en un eco vacío, en un vestigio de una necesidad psíquica insatisfecha. Dios se disuelve en nuestra perplejidad, dejando tras sí el rastro de un suspiro inútil, sentencia. De este modo, la crítica a la religión no se basa en argumentos lógicos o científicos, sino en la convicción de que toda fe emana de un terror primigenio al vacío. A su vez, tal visión lo lleva a cuestionar el sentido del sacrificio o del arrepentimiento. En un fragmento escribe: nos arrepentimos de no haber sido dioses, y ese arrepentimiento resulta la señal más patética de nuestra caída. De esta forma, la religión aparece como un síntoma de la nostalgia de un estado originario, la presunta comunión con lo absoluto. Nostalgia que para Cioran no es más que otra prueba de la irrealidad de nuestras aspiraciones. El lector se topa, por ende, con una demolición de los cimientos sobre los que se erige la esperanza teológica, la inmortalidad, la salvación y la trascendencia. Uno de los rasgos más característicos de la prosa de Cioran es la ironía punzante, el sarcasmo que deshace cualquier pretensión de solemnidad. Este estilo corrosivo cumple una función filosófica esencial. Al valerse de la ironía, Cioran no solo socava las doctrinas y las creencias, sino que también se sirve a sí mismo como un autor que no puede tomarse ni a sí mismo demasiado en serio. En un pasaje que roza la autocaricatura confiesa: he hecho de la burla mi religión y de la ironía mi plegaria. La ironía aquí, por tanto, no es un simple recurso literario, sino un método de descomposición que, al exponer las paradojas y contradicciones internas de cualquier sistema de creencias, cumple el cometido de pulverizarlo desde dentro. Cuando se trata, por ejemplo, de cuestiones como el amor, la historia, la moral o la salvación, acude a la chanza, a la mofa o a la imagen hiperbólica para poner en evidencia la fatuidad de nuestras valoraciones. El amor es un malentendido que sigue dos cómplices, nos dice, haciendo añicos la exaltación romántica para reducirla a una conspiración efímera de dos seres que en el fondo se engañan mutuamente. Desde una perspectiva filosófica, esta ironía destructora entronca con la llamada ironía socrática, pero mientras Sócrates la empleaba para conducir a un conocimiento más cierto, Cioran la utiliza para mostrar la imposibilidad misma
del conocimiento con mayúsculas. Nada resiste al embate de la risa, ni siquiera la nada, proclama en uno de sus momentos más sombríos, indicando que la ironía es el único instrumento que queda para no caer en el mutismo total. Así, el libro combina a la perfección el humor negro con la tristeza más honda, logrando una atmósfera única de descreimiento y clarividencia a la vez. Un leitmotiv recurrente es el tedio, esa fatiga ontológica que impide cualquier tipo de participación entusiasta en el mundo. Para Cioran, el tedio no es una simple sensación de aburrimiento, sino un síntoma profundo de la caducidad de todas las pasiones y un reconocimiento de la inutilidad de la acción. Nos aburrimos no porque tengamos demasiado tiempo, sino porque intuimos la inanidad de emplearlo en algo, aclara en un segmento que conecta las reflexiones precedentes sobre la historia y la política. La imposibilidad de la acción está presente en cada página, en la medida en que el autor muestra cómo cualquier iniciativa, cualquier proyecto vital, está condenado a convertirse en objeto de desgaste. Incluso la filosofía, a la que Cioran dedica su talento reflexivo, es vista con recelo como una forma más de autoengaño. Filosofar es prolongar la agonía con pretextos más o menos sofisticados, escribe, introduciendo la idea de que hasta el acto de pensar es un síntoma de la decadencia del hombre, aferrado desesperadamente a explicaciones que alivien su condición. No obstante, la actitud de Cioran con respecto a este tedio constitutivo no es puramente resignada. A menudo se complace en él, como si el hastío fuera una fuente de lucidez inigualable. Del hastío a la revelación, solo media un suspiro, subraya, dando a entender que en esa parálisis interior, en ese estado de distancia frente al mundo, emergen las claridades más radicales sobre nuestra condición. Desde el punto de vista filosófico, podemos ver aquí una afinidad con el concepto, como dijimos antes, de náusea de Sartre, pero nuevamente, Cioran se distingue porque no extrae de esa experiencia ningún aliciente para la acción, más bien la convierte en un fin en sí mismo, en la culminación de la vivencia de la nada. En paralelo, nos encontramos con el pesimismo. El pesimismo es ese hilo conductor que va aglutinando todas las reflexiones de Cioran en el breviario de Podredumbre. Sin embargo, conviene matizar que este mismo pesimismo no es simplemente una visión sombría de la vida, sino la convicción de que toda pretensión de sentido está inevitablemente abocada a la decepción. Llamo lucidez, escribe, a la capacidad de desmentir cualquier luz, proponiendo una suerte de paradigma en el que la claridad consiste en arruinar cualquier atisbo de esperanza. En este sentido, el pesimismo de Cioran podría calificarse de ontológico, pues no depende de circunstancias históricas particulares ni de la valoración de cierto estado de cosas, sino que se asienta en la estructura misma de la existencia. Para Cioran, el mero hecho de ser consciente es ya un defecto de fabricación del universo. Ser es un infortunio que ni los dioses pudieron evitar. Para él, el problema radica en la propia aparición de la conciencia, que nos obliga a pensar, a padecer y a buscar soluciones donde solo hay vacuidad. De ahí que su reflexión suponga un escalón más allá del simple pesimismo psicológico o literario. Se ha convertido en una forma de habitar el mundo, al margen de todas las ficciones de redención. Otro punto clave que cruza todo el libro es la esperanza. Esperar significa para él postergar la evidencia de la podredumbre, creer que algo en el futuro podrá compensar o redimir el presente. La esperanza es el opio de la nada, sentencia, con un guiño evidente a la crítica marxista de la religión, pero prolongándola a la totalidad de las expectativas humanas.
No se libra de esta crítica ni la esperanza en la ciencia, ni en la técnica, ni siquiera en el perfeccionamiento moral del hombre. Todas son variaciones de un mismo autoengaño. Sin embargo, esta negación radical de la esperanza se ve acompañada por el misterio, como dijimos antes, de la resistencia. A pesar de todo, los seres humanos continúan viviendo, luchando, creando, amando y rara vez se rinden al suicidio. Podemos decir que esta perspectiva tiene cierta relación con Schopenhauer y su famosa voluntad de vivir, aquella voluntad ciega que impele a los seres humanos a perpetuarse más allá de cualquier fundamento racional. No obstante, Cioran no desarrolla una teoría de la voluntad en sentido estricto como Schopenhauer, sino que describe la resistencia como una dolencia más de la conciencia, como un reflejo casi biológico que nos condena a prolongar nuestro martirio. De esta forma, el pesimismo de Cioran no ofrece una salida clara, sino una constatación de la contradicción que nos habita. Nada merece la pena, pero seguimos existiendo, seguimos buscando, seguimos sufriendo. En varios pasajes de la obra evoca imágenes que remiten a la descomposición física, la podredumbre de la carne, la asfixia progresiva de quien se sabe mortal, la cercanía de la enfermedad o el agotamiento. Sin embargo, estas imágenes se subliman en una forma de poética de la disolución, como si hubiera una música sombría que acompaña la caída en la nada. Descomponerse es el preludio de la más perfecta melodía, la del silencio, escribe, confiriendo a la podredumbre una dimensión casi estética. Esta apelación a la musicalidad de la disolución no debe verse como un ornato literario. En realidad, se trata de la plasmación de una intuición profunda. La muerte y la putrefacción no son hechos meramente biológicos, sino símbolos de la condición finita de todo lo que existe. La belleza que Cioran vislumbra en ello no es consoladora, sino irónica, pues expresa la caducidad de toda forma viviente y la futilidad de cualquier esfuerzo de perpetuación. Filósofos como Heráclito o Spinoza, en contextos muy distintos, reflexionaron sobre el fluir y la disolución de los seres, pero Cioran introduce un matiz romántico y crepuscular en el que el ocaso se torna el símbolo más apropiado de la existencia. Por más que Cioran repita que no existe salida, se vislumbra en el libro un tipo de experiencia que podríamos calificar como nihilismo místico. En reiteradas ocasiones surge la idea de un retiro o una extinción interna, que si bien no evita el sufrimiento, lo convierte en materia de contemplación. Afianzarse en la nada, en el sopor primordial, es la última forma de sabiduría, reconoce en una de sus declaraciones más llamativa. Con ello, sugiere que la aceptación de la nada puede devenir en una fuente de serenidad amarga, una especie de iluminación negativa. A medida que uno avanza en la lectura de Breviario de Podredumbre, se hace patente la seducción peculiar que ejerce el discurso de Cioran. Pese a su carga negativa, o quizás precisamente por ello, el texto resulta atrayente, casi hipnótico, porque permite vislumbrar la desnudez de la condición humana sin la máscara de la esperanza. En un célebre pasaje, Cioran exclama: la nada es un espejismo que adopta las formas y colores, y en su danza nos fascina. Aquí se hace evidente que el abismo no es solo terror, sino también tentación, ya que nos promete una especie de reposo definitivo al margen de todas las mentiras que inundan la vida. Este factor de seducción no es inocuo, genera la impresión de que tras la demolición de todas las certezas se abre un horizonte de sinceridad absoluta y, sin embargo, el costo es alto. Renunciar a todo proyecto, a toda apuesta por la existencia. Filosóficamente, podemos decir que se halla en el límite
donde el pesimismo se convierte en un canto a la nada que no deja al margen a la inocencia ni a la fe en algo superior. Se erige en un testimonio tan perturbador como singular. La palabra de quien, habiendo fatigado todos los caminos, concluye que el único sendero es la contemplación del vacío. Si bien Cioran no pretende erigir un sistema, su manera de encarar la vida refleja y potencia las dudas radicales de la época, la caída de las certezas religiosas, la erosión de los relatos de progreso, el fracaso de las utopías ideológicas y la imposibilidad de anclar la moral en una verdad absoluta. Somos los herederos de todas las ruinas, escribe, aludiendo no solo a las ruinas de civilizaciones pasadas, sino a la quiebra general de la fe en la historia y en la razón. En su destructiva lucidez, el autor se revela profundamente moderno, por cuanto refleja la soledad del sujeto, que ya no cuenta con dioses ni con certezas metafísicas, pero al mismo tiempo su radicalidad lo impulsa a rechazar cualquier proyecto de acción histórica que no sea considerado un autoengaño. Así, se ubica también en las antípodas de la modernidad entendida como un horizonte de emancipación o de desarrollo humano. Este choque de posiciones, la denuncia del sinsentido y la afirmación de la imposibilidad de superarlo, dota su discurso de un tono casi apocalíptico. Sin embargo, su apocalipsis no es el de un fin del mundo espectacular, sino el de una agonía continua, un derrumbe que se perpetúa en el tiempo. Moriríamos de aburrimiento si el mundo se acabara de golpe. El fin del mundo es una labor de relojería lenta, bromea, exhibiendo esa mezcla de sátira y profecía sombría. En este sentido, Breviario de Podredumbre puede leerse como una de las cumbres del pensamiento pesimista del siglo XX, pues articula la desesperanza con una extraordinaria fuerza. El breviario de Podredumbre es, en resumen, es un viaje a las raíces más tenebrosas y lúcidas de la condición humana. Cioran desacredita toda certidumbre, toda ilusión de sentido y toda esperanza de trascendencia. Aun así, su prosa irónica y desolada seduce por la honestidad con la que encara la nada, despoja al lector del consuelo e invita a un nihilismo crítico que, lejos de destruir la razón, la agudiza en un vértigo sin fin. ¿Y tú qué opinas de la obra? Déjamelo en los comentarios. Arriba te dejo más vídeos para que sigas profundizando en el saber.